Ese no es el único tema a analizar, sino que también nos toca hablar sobre seguridad porque Kristi Noem, que es secretaria de Seguridad de Estados Unidos, vino a México y le presentó una cartita. Ya decía hace ratito, es como la cartita de Santa Claus. ¿De qué quiere Estados Unidos de México en materia de seguridad? ¿No? Y no, evidentemente, nos debe de importar más qué quiere México y los mexicanos en tema de seguridad, pero Kristi Noem, esto es lo que quiere, datos biométricos, no, quiere toda una chulada. Para analizar esos temas, yo le agradezco muchísimo a Carlos Gil que se conectara y también al ya candidato, porque es la primera vez que lo entrevisto como candidato a ministro de la Suprema Corte, el abogado César Gutiérrez Priego. ¿Cómo estás, Gil? Buenas noches. César, muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal, César? Meme, un gusto saludarlos como todas las noches con ustedes. Meme, un placer. Gil, un placer como siempre verlos y escucharlos. Y pues no cambia gran cosa, nada más que ahora seamos candidatos. Pues de todas maneras vamos a hablar de temas de seguridad, que es nuestra especialidad y lo que nos gusta compartir aquí con todo el auditorio. Abogado, lo ve usted más bronceado. Ha salido Sí, a la calle, ¿va? sí, hemos andado en la calle seguido, ¿no? Y por ahí, pues el solecito también pega sabroso. No vayan a inventarme que me fui a la playa a broncear, porque ya ves que les Sí, vayan a encanta decir que eres sacar. Luis Miguel. Sí, es parte de robarnos un poco la identidad del Chairo Luis Miguel, pero nada más de cadete en la incondicional. Ándale, del cadete a la incondicional. Oigan, vamos a entrar a este tema, porque vaya, hay varias cosas que ya tenía ganas de platicar con ustedes. Y a ver, Kristi Noem, secretaria de Seguridad de Estados Unidos, ofreció varios detalles, pero vi dos versiones, ¿no? La versión de ella y la versión del gobierno de México. En una entrevista, Kristi Noem dice que si bien reconoce la colaboración que ha tenido la presidenta o que ha tenido México en la lucha contra el narcotráfico, explicó una lista de accioncitas, ¿no? Eso se lo dice a Fox News, que básicamente lo que quieren es más información relacionada con antecedentes criminales, operaciones aéreas, entre muchas otras cosas. Le pidió de manera personal a la presidenta que diera más información biométrica relacionada con el crimen organizado y la situación de la frontera, y a fin de tener mayor control. Pues también dice que si bien es cierto el trabajo de la presidenta es un muy buen esfuerzo, dice que el presidente Trump fue claro y no quiere gente hablando, sino que quiere acción. César, empiezo contigo porque veo muchas luces rojas respecto a esto. No me extraña, pero ¿nos debería de preocupar este tipo de peticiones? ¿México tendría que ceder o cómo funciona esto? Mira, me parece que incluso la petición es un poco más como para hacer una cuestión política de forma interna, porque hay que reconocer algo. Incluso cualquier mexicano que quiera utilizar una visa o que quiera optar por tener una visa, pues tiene que ir a hacer el control biométrico. Todas las personas que hemos hecho una solicitud o hemos ido y nos han otorgado una visa, pues tenemos que hacer todas estas ¿cómo se llama? Dejan las huellas y todos los datos biométricos que se necesitan. Me parece que va en específico respecto a los datos de algunos jefes criminales que no tengan visa, por ejemplo, o que el gobierno de los Estados Unidos no lo estuviera. Pero creo que es un poco más para el discurso de consumo interno de los Estados Unidos que una realidad de lo que sucede en el país. El hecho de manejar y decir ella, ¿no? Pues en una cadena norteamericana que lo que están buscando es poner ciertas condiciones a México, pues también me parece que es como parte de vender de forma interna en política, porque ya teníamos conocimiento de que México incluso había solicitado a Estados Unidos el apoyo para que se utilizaran ciertos drones y se pudieran utilizar ciertos aviones para poder realizar pues, ciertos, obviamente, trabajos de inteligencia para la obtención de datos respecto a laboratorios de metanfetaminas y algunos también de fentanilo. Entonces, me parece que incluso es más como una declaración retórica como para ir hacia un público en específico en los Estados Unidos, más que una imposición real que pudiese darse al gobierno de México. Gil, ahí en esa parte lo que decía César es como más una narrativa interna, pero veo dos narrativas. Por un lado, al director del FBI reconociendo el trabajo del secretario de Seguridad en México, al embajador de la CIA, que también digo embajador de la CIA porque es un agente de la CIA, pero viene como embajador, también reconociendo el trabajo. Y luego viene la secretaria de Seguridad y dice, bueno, sí que padre, pero yo quiero palabras, yo quiero acción, no palabras. Y aquí nos decía la audiencia, pues sí, pero ella se la vive tomándose fotos, entonces veo mucha incongruencia.
¿Cuál es tu análisis sobre estas peticiones, esta cartita que le da Kristi Noem a México? Pues bueno, mira, en efecto hay dos narrativas. La primera es, recordemos que a finales de abril en algunos estados de la Unión Americana habrá elecciones. Serán elecciones para elegir congresistas locales, ¿no? Y algunos representantes al Congreso de los Estados Unidos. Eso por un lado. Evidentemente ya hemos conocido, ya se nos ha hecho costumbre conocer la narrativa del gobierno de Donald Trump desde que gobernó hace 6 años, pero también hay que recordar un tema que es fundamental. México está dando resultados y resultados históricos en materia de seguridad. Mira, te pongo sobre la mesa los 18 millones de litros de combustible que fueron asegurados en los últimos 15 días, uno en un rancho en Ensenada, Baja California, y recientemente en un buque. Por cierto, este aseguramiento del buque pues, prácticamente se considera histórico porque no se había dado bajo esta modalidad, en donde se aseguraron 10 millones de litros de combustible, ¿no? Vehículos, armamento o tractocamiones, 29 tractocamiones, y además, bueno, pues la desarticulación de infinidad de narcolaboratorios con impactos verdaderamente importantes en las finanzas de los grupos criminales. Luego, entonces, estas dos narrativas. Primero, pues hay que considerar que ellos tienen una agenda electoral que está próxima a llevarse a cabo, y la segunda, pues el reconocimiento, porque no es otra cosa. O sea, yo le he dicho en otras mesas, Meme César, a ver, Omar García Harfuch está haciendo todo lo que puede con los recursos que tienen disponibles. Inclusive yo me atrevería a plantear ese escenario en el que de haber existido, digamos, las capacidades que antes tuvo la Policía Federal y el sexenio anterior con la Guardia Nacional, te puedo garantizar que los resultados serían muchísimo mayores, no digo mejores, pero sí mayores, porque los que hemos registrado hasta el momento son de gran impacto para la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ya pasan un pedacito. Yo lo que quiero en este momento quizás poner sobre la mesa para ambos, César, Carlos, es este punto en particular. Hace unos, no mucho, si no estoy mal, era Marco Rubio el que se le fue al Poder Judicial, porque dijo que, hablando del tema de la entrega de esas 29 personas, ya hablamos de juicios y ya hablamos de Caro Quintero y todas estas cosas, pero ¿qué rol tiene cada uno de estos poderes en la relación? La presidenta, y lo pongo desde este punto para hacerlo más claro. La presidenta dice, aquí no es lo que Trump quiera, aquí es el trabajo que se está haciendo, estamos coordinando, estamos colaborando, coordinación sí, colaboración sí, sumisión jamás. El Poder Judicial sale raspado, evidentemente, pero también está el tema de las armas. César, en cuanto al tema, estos dos temas en particular, armas y el Poder Judicial, ¿Estados Unidos qué rol tiene o qué rol no quiere? Porque nos puede venir a exigir muchas cosas, pero está en calidad de exigirnos algo. Y el Poder Judicial fue cómplice de Estados Unidos, de los empresarios, de los cabilderos, o qué rol juega el Poder Judicial en todo esto, que hasta Estados Unidos lo acusa de pues, no haber hecho su trabajo y mantener a estas personas que apenas fueron entregadas hace unos días. Me parece que el Poder Judicial sí jugó un rol, y eso fue más que obvio. Nosotros nos dimos cuenta, fue parte de incluso una guerra de carácter político en contra del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Fue más que obvio desde el momento en que sufrió ataques por parte de los miembros del Poder Judicial, cuando en teoría ellos buscaban que no se pudiese llevar a cabo la reforma constitucional a lo que hoy estamos viviendo, que es la elección de magistradas, ministras y jueces del Poder Judicial de la Federación. Y me parece que incluso ahí es donde viene el reclamo también de Estados Unidos, en el sentido de decir, oye, tu Poder Judicial, pues no solo no cumpliste con lo que nosotros estábamos buscando, sino que además tenemos, de acuerdo a la información que compartimos, pues, forma de probar que has estado apoyando por lo menos a un grupo de líderes criminales que hemos solicitado su extradición desde hace 40 años y por diferentes motivos se han frenado porque existen recursos legales, llámese amparos, por los cuales no pueden venir. Entonces, sí tenemos corroborado que tú también has participado, miembros de ese Poder Judicial, con esta corrupción judicial que existe. Otra cosa es
que quieran salir a darse golpes de pecho y que quieran salir a, obviamente, reclamar y exigir que vengan las pruebas. Que las pruebas existen. Tan así que escuchamos al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y escuchamos también a la presidenta de México. Y también hay que recordar que si en este momento las carpetas de investigación que debieron haberse iniciado, las judicializas, pues tendrías a los mismos miembros del Poder Judicial que protegerían a otros. Pero en cambio, si dejas que el trámite normal de lo que viene en la elección se lleve a cabo, pues adelante podrás continuar con esto. Y me parece que el gobierno de los Estados Unidos sí llega a acuerdos con el gobierno de México. Y me parece que esos acuerdos han sido más que obvios, porque sí hemos visto también trabajo por parte del gobierno de los Estados Unidos y hemos visto incluso el movimiento de tropas en la frontera. Lo que pasa es que ellos venden una narrativa de acuerdo al público al que ellos le están hablando. Ellos le hablan al público que votó por Trump y que forma parte de la ideología del Partido Republicano. Y bien lo dijo ahorita Gil, vienen elecciones en otros estados y lo que tratas es de nutrir esa narrativa, pero la realidad es que los acuerdos se llevan con México. Viene la secretaria, habla con la presidenta, maneja algunos puntos que se puedan considerar, pero cuando va a Estados Unidos, entonces cambia la narrativa, porque incluso aquí dijo que la reunión era por 30 minutos y duró más de 2 horas. Pero al final termina cambiando la narrativa cuando le conviene, porque regresa a patio norteamericano y lo que quiere es seguir, pues obviamente, dándole a ese público, a ese grupo de votantes que tienen cautivo, lo que quieren escuchar de nosotros imponemos, nosotros ordenamos, nosotros decimos. Me parece que es un poco jugar también las cuestiones de seguridad con la política, pero desafortunadamente es algo que ya sucede en todo el mundo. Gil, aquí lo que está diciendo César me parece muy interesante y quiero profundizar a ello. Hoy Trump habla sobre el tema de los aranceles. Y fentanilo es un tema, pero no es un tema, porque si bien ya no vemos esta amenaza de los aranceles recíprocos y demás, sí vemos que Estados Unidos está presionando para que México elimine barreras no arancelarias en un sector como lo es justamente el farmacéutico, que es responsable de la tragedia o de la crisis que tienen Estados Unidos con el tema de fentanilo. ¿Ves algún tipo, y voy a hacer esa misma pregunta para César, pero ¿ves algún tipo de guerra no armada y demás, pero algún tipo de guerra entre México y Estados Unidos y que vaya de alguna manera pues influyendo en las elecciones y en los intereses particularmente de Estados Unidos? Particularmente no, mira, yo lo que sí identifico es una intención por parte de los Estados Unidos para seguir alimentando el tema del fentanilo, porque evidentemente les importa la agenda local. Recordemos que este es un problema que se convierte, que pasa de ser un problema de seguridad, de salud, digamos, a ser un problema de seguridad nacional de los Estados Unidos. Por supuesto, México está haciendo su mayor esfuerzo, como lo comentaba ahorita, con los recursos que tiene disponible a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pero evidentemente va a ser un tema que siempre va a ser una carta de negociación por parte de Estados Unidos en la mesa, llámese frente a los aranceles o cualquier tipo de intereses particulares que pueda llegar a tener Estados Unidos sobre, digamos, el entorno mexicano. Pero la presidenta lo ha manejado muy bien, como lo decías en tu intervención hace algunos minutos. Yo creo que se ha dejado muy claro que mientras exista respeto mutuo a las soberanías de ambos países, evidentemente va a haber una comunicación sumamente fluida. Alguien ponía sobre la mesa la posibilidad de que a partir, digamos, de la imposición de estos aranceles o de estas medidas comerciales, no solamente para México, sino también a nivel internacional con otros países, se pudiera existir la posibilidad de perder confianza, digamos, en materia de seguridad. Y por supuesto que no, y esto por un factor fundamental, y no es que lo diga yo, sino también sé que César ha tenido esa cercanía, digamos, en conocer cómo es visto Omar García Harfuch al frente de las instituciones en materia de seguridad. La confianza se construye con trabajo y, por supuesto, Omar lleva muchísimos años dedicándose al tema de seguridad pública, construyendo no nada más la confianza con las instituciones, con las Fuerzas Armadas en México, sino también con el gobierno americano y con todas sus agencias. Luego, entonces, evidentemente, la narrativa, el fentanilo será, por supuesto, una carta y muy importante, lo es,
También lo es que México ha reconvertido su estrategia de seguridad y que hoy estamos hablando del fentanilo como un problema que impacta más al mercado americano y el mercado mexicano está intentando contener. Ojo, también lo mencionaste hace un momento y lo acaba también de referir César. La carta con la que negocia la presidenta Claudia Sheinbaum es el tráfico de armas, porque en efecto, mientras ellos no limiten la producción de armas y la venta, digamos, no regulada en su territorio, pues en México evidentemente va a ser mucho más fácil acceder a ellas y pues estaremos en esta guerra de nunca acabar. Yo creo que conforme vayan pasando los meses y muy posiblemente al término de este año y a inicios del siguiente, vamos a ver un trabajo muy fino con respecto al tema del fentanilo, particularmente con las estrategias operativas que se estén llevando a cabo aquí en México. No olvidemos, y solo para terminar mi intervención, pues incluso el propio secretario Harfuch está promoviendo la primera generación de agentes de inteligencia y de investigación que van a venir a fortalecer la subsecretaría de inteligencia e investigación de la Secretaría. Eso, en realidad, es para mí la joya de la corona en cuanto a la implementación de la estrategia efectiva en materia de seguridad pública a nivel por parte del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. César, te voy a hacer estas dos preguntas a ti, porque incluso son ya literalmente para alguien que incluso es candidato a ministro de la Suprema Corte. Dos temas que Estados Unidos pone sobre la mesa han estado en la mesa de la Corte en algún momento. Maíz transgénico y el tema de seguridad. En la Suprema Corte, en algún momento bastante reciente, se estaba decidiendo si las atribuciones deberían de ser de la Guardia Nacional del Poder Civil o del Poder Militar. Y además el asunto de los datos biométricos, un tema que ha sido polémico, las reformas que ha mandado la presidenta para hacer leyes secundarias y fortalecer las actividades de investigación que se está haciendo. Pero también el maíz transgénico. Hoy, si bien es cierto, Estados Unidos no nos va a imponer aranceles recíprocos, pero sí quiere que México permita la importación de semillas modificadas genéticamente o el glifosato. Tú vas como candidato a ministro de la Suprema Corte, ¿cuál sería tu postura en estos dos temas tan particulares que evidentemente son sensibles para el país porque es seguridad y maíz? Maíz, pues sin maíz no hay país. Sí, pero Meme, a ver, eso es muy fácil. La presidenta de México también habló de que por medio de un decreto o por medio de una reforma constitucional se prohíba la compra de maíz transgénico. Si es así, pues la Suprema Corte, en este caso un ministro, ¿no? Si yo llegara a ser ministro, pues mi voto estaría completamente de acuerdo con lo que señala la presidenta. Y segundo, nosotros también tenemos que entender y hacer un análisis muy real de acuerdo a la documentación y la información que nosotros tenemos. Pero si sabemos que el maíz transgénico no es para consumo humano y lo quieren utilizar en México para que nosotros podamos generar pues, gran parte de lo que tiene que ver con la alimentación diaria mexicana, que es con la tortilla, pues imagínate, seríamos cómplices de un delito que podría afectar a gran porcentaje de la sociedad de nuestro país. Entonces, pues, por supuesto que yo nunca podría estar a favor de pues, que de forma legal se introduzca en México el maíz transgénico, cuando además pues, estaría blindado porque la misma Constitución o un decreto presidencial lo prohibiría. Entonces, me parece que ahí pues, eso no es ni siquiera de ideología, es muy sencillo de aplicación de la ley nada más. Y respecto a cuestiones de seguridad, me parece que incluso sí es necesario que se necesita reforzar cierta información. ¿Y a qué me refiero? Se supone que la mayoría de los datos biométricos en este país ya el ciudadano los ha otorgado. ¿Por qué? Porque desde que tú vas a sacar tu credencial de elector en el Instituto Nacional Electoral, se supone que tienen datos biométricos. Y cuando tú vas y te das de alta en la Secretaría de Hacienda, pues es lo mismo. El problema es que el gran porcentaje de la sociedad no es que no está dada de alta. Muchos de ellos, obviamente, pues, se pueden dedicar también al crimen organizado. Pero también tenemos otro problema en donde hay luego una lucha entre las instituciones porque legalmente cada uno es el que tiene el resguardo de esos datos y no los puede o no los quiere compartir. Si no los quiere compartir, pues es por una cuestión a lo mejor ideológica, política, pero si no puedes porque la ley se lo prohíbe. Entonces ahí es donde obviamente pues tienen que existir las reformas constitucionales y las leyes secundarias para que lo que ya tenemos lo pueda utilizar
la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, siendo completamente muy claros, para actos de investigación y persecución de delitos, de la mano con lo que es la gente del Ministerio Público, ya sea el Foro Común o Federal. Porque eso te ayuda a prevenir y a conocer exactamente qué es lo que estás investigando y a quién estás investigando. Son herramientas tecnológicas que existen desde hace años, pero como se crearon muchos candados políticos, no se podían utilizar. ¿De qué sirve que nosotros tengamos las mejores herramientas tecnológicas y a lo mejor a los mejores investigadores si no les damos las herramientas para poder trabajar? Y me parece que eso es algo muy sencillo, muy claro. Tampoco hay que quebrarse la cabeza. Simple y sencillamente necesitamos que las leyes estén en función de las necesidades de la sociedad, del gobierno y del ciudadano, y no tienen por qué estar peleadas. La gente cree que si tú estás a favor de algo que busca el gobierno por el bien común y bien social, entonces significa que estás en contra del ciudadano. Y en este caso me parece que ni siquiera están en contra del ciudadano, porque la mayoría de los ciudadanos lo que buscan es que haya mayor seguridad jurídica, ¿no? Que exista una mayor seguridad en la ciudad, en el día a día, y que se puedan identificar, y eso es donde nos entra a nosotros la duda, ¿cómo es posible que tengamos tanta tecnología, tantas herramientas, tanto investigador, tanto tecnología, y no puedas detener a una persona? Bueno, pues esta puede ser una herramienta que si se crean las condiciones jurídicas, pues va a ser valiosísima, y como lo dijo Gil, sumado a la joya de la corona, que es que ya tendremos policías investigadores de corte civil profesionalizados, te aseguro que los éxitos van a seguir en aumento, mi querida Memo. Voy a cerrar con esta pregunta que me parece muy importante, que es, a ver, y voy a esta conclusión incluso para que si ustedes tienen algo que agregar, lo agreguen. Si viene Estados Unidos y nos hace una cartita de todo lo que quiere, me encantan las respuestas que ha tenido la presidenta, pero vamos a tener al menos 4 años de que si no son aranceles, que si es esto, que si es esto y que si no has hecho esto y que si por un lado halagos, pero por el otro lado presiones. Pero uno de los temas creo que es medular, el tema de las armas. Pregunta la audiencia justamente eso y de ahí voy a sacar esa pregunta. ¿México puede defenderse ante el tema? Ya hay una denuncia, ya se presentó, está pues esta, evidentemente no sé la palabra jurídica correcta, pero hay una disputa por el tema de las armas que inicia Marcelo como secretario de Relaciones Exteriores y no vemos que avance. ¿México puede realmente negociar con Estados Unidos con la carta de las armas o es simplemente buscar otras maneras para atender el problema del presidente de Estados Unidos, que es pues intentar beneficiar a sus 5 compadritos y hasta ahí? Empiezo contigo, Gil. No, definitivamente, me digo, al final de cuentas siempre será así como ellos tienen sus cartas, pues nosotros tendremos las nuestras. Y el problema de las armas es prácticamente un problema histórico. O sea, recordemos que desde el sexenio de Calderón se viene cuestionando, digamos, esta falta de regulación en los mercados, en el mercado americano con respecto a la venta de las armas. Allá, y lo voy a decir metafóricamente, pero comprar un arma es tan sencillo como ir aquí a una tienda, a un expendio a comprar pues, un refresco, ¿no? Y en ese sentido, por supuesto, ellos tendrán que regular este sector, que además es un sector sumamente poderoso con el lobby político que llevan a cabo allá. No olvidemos que inclusive la famosa asociación del rifle tiene el poder de nombrar congresistas que defiendan los intereses, que además son intereses históricos, en un país en el que la mayoría, digamos, del grueso de su economía implica en el sector bélico y en el sector de las producciones de armas y de productos de guerra. Entonces, por supuesto, es tan importante para nosotros poner sobre la mesa para además exigirlo. En efecto, Marcelo Ebrard, anterior secretario de Relaciones Exteriores, planteó en la Corte Interamericana una denuncia para que los Estados Unidos acelerara, digamos, esta regulación en la venta de las armas, y nosotros siempre tendremos esa carta para poder negociar, porque en efecto, esta cooperación y coordinación es recíproca. Si queremos que baje, digamos, el flujo migratorio, si queremos que baje incluso el flujo de la droga, las sustancias vendidas, digamos, posicionadas por los grupos del crimen organizado,
pues también ellos tendrán que ser corresponsables con el gobierno mexicano a efectos de que se empiece a debilitar a estos grupos criminales para cortarle los tentáculos en cuanto a su capacidad bélica, su capacidad de reacción operativa frente a las autoridades americanas. Yo creo, sin duda, que es un tema que va a estar en la mesa, que es prioritario para el presidente, pero también para el actual gobierno, y que además, con el trabajo y con la confianza construida que llevamos hasta el momento con el secretario Harfuch, veremos también pues, resultados importantes, porque a Trump también le interesa que los grupos criminales, como bien lo referías, los grupos criminales bajen, digamos, esta capacidad que han tenido de infiltración en el país americano. Hemos visto la detención de importantes representantes de estos grupos criminales en tierra americana. Bueno, pues en efecto, ¿por qué? Pues porque han crecido, el monstruo creció, ya no es un monstruo de una sola cabeza, es un monstruo de 1000 cabezas, y efectivamente hay que comenzar a atacarlo como es, con mucha responsabilidad, pero también con todas las capacidades de ambos estados a efectos de tener resultados positivos en el corto plazo. Y César, voy a cerrar contigo con esta pregunta. Hemos hablado mucho y hoy, de hecho, leía que hablabas otra vez del tema en algunos comunicados de tu equipo de prensa sobre Zedillo. Expresidente de México que en este momento, y lo cito porque lo hemos platicado mucho, tú señalas que él tiene vínculos con el narcotráfico y que hay pruebas. Ya he platicado de esto contigo previamente, pero Estados Unidos podría haber sabido de estos vínculos de Ernesto Zedillo. ¿Hay complicidad, no hay complicidad? Incluso de llegar a la corte, ¿existen maneras de, no en este caso particular, sino en todos, de investigar o de hacer algo en cuanto a estos expresidentes que opinan mucho sobre México prácticamente para entregarnos al mejor postor, pero que sí tienen una cola muy larga que les pisen? Mira, lamentablemente por este caso en específico, estos casos en específico, no se puede meme porque incluso los delitos ya habrían prescrito. Y incluso recordemos que pues, también hay algunos delitos que se dieron en el sexenio de algunos de estos expresidentes que son delitos de lesa humanidad. Esos ni no prescriben, y ahí sí existiría la posibilidad de que los delitos, estos personajes pudiesen ser investigados. Lamentablemente, en mi caso particular, lo que yo denuncio públicamente, que algunas personas decían, no, hombre, es que cómo él va a llegar a ser ministro de la Suprema Corte. Pues en primer lugar, no tendría nada que ver porque yo no tengo facultades de investigación, no sería fiscal general de la República. Y en segundo lugar, es más que obvio, si existiera alguna situación de este estilo, aunque yo no quisiera, me tendría que excusar. Pero lamentablemente, la Corte no tiene esas facultades, mi querida Meme, tendría que ser la Fiscalía General de la República, y la gran mayoría de los delitos que cometieron, salvo que sean delitos de lesa humanidad, ya han prescrito. Pues por eso pues, se dijo y se explicó, y incluso escuchábamos al expresidente Andrés Manuel López Obrador señalarlo, que lamentablemente pues, ellos crearon un sistema de leyes en donde se protegían al corrupto, ¿no? ¿Para qué? Pues para que después de algunos años, cuando saliera, muchos de ellos pues, tuvieran un manto protector porque los delitos ya habrían prescrito, y como ya prescribieron, pues ya no pueden ser juzgados. Y eso es lo que ha pasado, y por eso pues, hemos visto el cambio de paradigmas en nuestras leyes, ¿no? Y pues ahora con el Poder Judicial. Y me parece importante, ¿no? Incluso qué curioso, quien llegó, despedazó el Poder Judicial que existía hasta 1995 fue Ernesto Zedillo. Y él puso todas las bases de lo que hoy es el Poder Judicial y designó a la gran mayoría, si no es que más bien a todos, los ministros, magistrados y jueces. Incluso muchos de esos jueces terminaron siendo ministros posteriormente y muchos siguen siendo magistrados. Entonces, pues obviamente pues, siempre existió una complejidad y una imposibilidad de que un personaje de ese estilo, pues siquiera algún día se le pudiese investigar o juzgar, ¿no? Lamentablemente, como están las leyes al día de hoy, pues no pasaría nada, mi querida Meme. Tal vez, ¿no? En presidentes que dejaron el poder o el cargo últimamente, pues como todavía no habrían prescrito los delitos, a ellos sí se les podría juzgar posiblemente.
Pues yo les agradezco mucho a ambos que pudiéramos platicar en esta mesa que tenemos cada 15 días. ¿Qué tal les queda el miércoles dejarla para que no se encime con los martes? Bueno, yo sé, César, que últimamente tu agenda anda un poco apretada, pero podríamos manejarla todos los miércoles, bueno, cada miércoles de cada 15 días. Incluso para mí estaría perfecto porque los martes luego se cargan. No sé por qué, no sé qué tenga el martes, pero es como un día en donde hay muchas cosas de trabajo que tengo que ver y el miércoles creo que me queda muy bien, salvo lo que diga Gil, me parece excelente idea. Yo encantado, meme, que se sustituye como los miércoles. Pues lo dejamos los miércoles. Yo les mando un abrazo, Será Carlos Gil, miércoles de César. 2x1 como en el cine, mi querida Meme. Ándale, miércoles de 2x1. Oye, eso me gustó. Miércoles 2x1. Ayúdenme con sus redes sociales, sobre todo hoy que estamos en tiempos muy interesantes. César, ¿en dónde pueden ver lo que estás haciendo, tu agenda? ¿Qué hay? A ver, para la gente, ¿qué hay para mañana? Mira, la verdad es que tengo que checar, porque para serte honesto no lo sé. Sé que tengo algunos eventos y algunas visitas, pero la verdad es que exactamente no lo sé. Pues lo Duermo compartimos en poco tus redes. porque es como que importante dormir, pero fíjate, he estado utilizando, ya ves que me hackearon mi cuenta de X, Sí, ya la por recuperaste, cierto, ¿no? es @César Gutipi. Sí, y quiero agradecer al área de soporte técnico de X, porque aparte se pudo hacer en tiempo récord. O sea, me decían que nos íbamos a tardar cerca de una semana y yo, por el amor de Dios, no me hagan eso, ¿no? La pudimos recuperar en menos de 2 días. Y utilizamos redes alternas como fue TikTok, que estoy también como César Gutipri, en donde fue un exitazo y la gente, la verdad es que yo utilizaba poco TikTok, le ha gustado mucho y hemos interactuado muy bien. Mi página de YouTube, que es César Gutiérrez Priego, mi página de Instagram, que es César Gutiérrez Priego, mi página de Tweets, que es @César Gutipri, y obviamente pues en los espacios como contigo, mi querida Meme, todos los miércoles, las columnas que escribo de opinión, los martes en La Silla Rota, los jueves en el Heraldo de México. Entonces, muy agradecido, Meme, con el espacio como siempre y aquí poder disfrutar con Gil y contigo. Pues ya te estaremos viendo en tus redes sociales a ver cuáles son tus planes semanales, pero al menos sabemos que los martes está usted ocupado. Me queda claro. Gil, tus redes también. Claro que sí, en X, Gil Partearroyo, para que nos sigan y compartan toda la información que ponemos en materia de seguridad. Y aprovecho el espacio para desearle a César mucho éxito en esta aventura de tu vida. Sé que lo vas a hacer muy bien y serás un gran representante del pueblo de México en esas sillas de la Suprema Corte de Justicia. Hace mucho éxito. Muchas gracias, Gil. Muchas gracias, Meme. Un Nos abrazo vemos fuerte. entonces el próximo miércoles. Ahí nos estamos escribiendo y pues mucha suerte. Y señor, póngase bloqueador, por favor. Sí. Nos vemos. Hasta luego, buenas noches. Ahí está, mi gente. Recomiéndenle bloqueadores al abogado César Gutiérrez Priego, porque sí, lo veo más bronceado, fíjate. Y ya que estábamos hablando de las bronceadeces, por aquí nos decían que desde Acapulco también nos ven. Qué bueno, dice Roberto, también te seguimos de Acapulco, bebé, nos gusta tu estilo y forma de comunicar. Pues hasta Acapulcation, un abrazation, mi gente chula. Se dice Richie Maycott que él se apunta al Woodstock. Que qué rolas voy a cantar. Uy, pidan, porque aquí cantamos. Cantamos, hermanas, hermanos, cantamos. ¿Cuál cantamos? Bueno, por el momento, sí, mi sapito. No, hombre, no. La hermana Belinda, la hermana, no se la voy a copiar a la hermana Belinda, que mi hermana Belinda ya es casi poblana. Sí, mi hermana Belinda ya es casi poblana. Ya cerca. La secretaria de Cultura y Promoción turística, de la próxima feria de Puebla, que va a estar muy interesante, con Belinda como promotora turística, como de que no. Oigan, ya que estamos hablando del tema de los aranceles, fíjense que la American Society of México, que pues básicamente son empresarios y estadounidenses que viven en México, emite un comunicado respecto a los aranceles que pone pero no pone el presidente Donald Trump. Y quiero pues leerles este comunicado para cerrar el tema de los aranceles, no aranceles, y esperar a ver mañana qué pasa y qué dice la presidenta. El American Society dice que ante los recientes anuncios sobre la política comercial de Estados Unidos, la American Society of Mexico señala que México mantiene una posición estable en comparación con otras naciones gracias a su estrecha relación económica con el vecino del norte.
Hasta el momento, la administración del presidente Donald Trump no ha anunciado la imposición de aranceles a las importaciones provenientes de México y Canadá hacia Estados Unidos. En este contexto, American Society of Mexico recomienda continuar manteniendo un diálogo productivo y una cooperación bilateral activa con el objetivo de preservar la estabilidad económica y comercial en la región. Larry Rubin, que por cierto le mandamos un saludo, presidente de American Society of Mexico, destacó que la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos era una medida previsible desde el nombramiento del secretario de Comercio, que han sido un firme defensor de estas políticas. No obstante, subrayó que el impacto para México podría ser menor de lo inicialmente previsto gracias a los mecanismos del TEMEC y la interdependencia de las cadenas de suministro. Cito a Larry Rubin. Muchos de los productos que México fabrica para Estados Unidos cruzan la frontera en múltiples ocasiones antes de convertirse en un producto terminado. Considero que podemos estar tranquilos, ya que las repercusiones no serán tan severas como se temía al principio. El anuncio también pone de manifiesto el papel clave de México en la economía regional y la importancia de las gestiones realizadas por la presidenta Claudia Sheinbaum y su gabinete, liderado por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el canciller Juan Ramón de la Fuente, quienes han trabajado activamente para mantener a México en una posición favorable dentro de la nueva estrategia comercial. Desde la American Society reiteramos que, pese a la incertidumbre generada por las nuevas políticas comerciales, México podría considerarse un beneficiado en este contexto al conservar un papel como socio estratégico clave para Estados Unidos y evitar, por ahora, la aplicación de aranceles adicionales. Además, resaltamos la importancia del TEMEC como un pilar fundamental para la resiliencia económica de México y la necesidad de continuar evaluando el impacto de estas medidas en los sectores productivos más relevantes del país. Entonces, pues ahí también tienen a la American Society, que pues que deja claro que parte de, pues exacto, como que da, que es la razón por la que venían los aranceles, era clara desde el nombramiento del secretario de Comercio, pero que la razón por la que no se imponen estos aranceles recíprocos a México tiene que ver con dos factores, y yo añadiría el tercero que está implícito también en la carta. El TEMEC, el marco regulatorio del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, que firma Trump en su primer mandato, la interdependencia del sector, sobre todo el automotriz, sabemos que es el que más ha pesado, el sector automotriz, que tienes a Ford, a General Motors detrás de Estados Unidos, de a ver, espérate, a ver, aguanta, a ver, espérame. Y la tercera, el diálogo, la negociación y la cabeza fría de mi presidenta, porque sí lo voy a decir así, mi presidenta. ¿Cómo de que no? Es tu presidenta, es la presidenta de todos los mexicanos. ¿Cómo de que no? Porque, ¿verdad que sí? Has dicho. He dicho. Caso cerrado.